el tema de los inyectores. Yo los reconstruí hace relativamente poco, hace unos pocos años, entonces no pienso volver a llevarlos a reconstruir porque entiendo que no deben estar mal. Mirad, este es el filtro del aceite, el filtro del aire del Volvo Penta. Lo he modificado, le he puesto, si veis, una junta y unos tornillos, lo he cortado por medio. Ahora es practicable, quiere decirse que se puede cambiar el elemento filtrante sin problema de dentro. Y luego otra cosa que le he hecho ha sido cortar esta parte, porque una de las complicaciones bastante grandes que tenía el filtro es que no se podía sacar si no quitabas el codo de escape. De ahí, tropieza, es casi imposible sacarlo sin quitar el codo de escape. Y ahora, gracias a esta modificación, fijaos qué fácil es ponerlo en su sitio. Ahí, ¿veis? Entra perfectamente sin problema. Ya veis. Se puede sacar y poner sin problema. Apretamos la abrazadera. Y ya está. Listo. Ahí está. ¿Veis? Pues vamos con el escape, con el codo de escape nuevo. Aquí lo tenemos. Tenemos que adaptarle con la nueva junta esto aquí. Y esto va a ir así.
tema de los inyectores. Yo los reconstruí hace relativamente poco, hace unos pocos años, entonces no pienso volver a llevarlos a reconstruir porque entiendo que no deben estar mal. Dos cositas que ya me habéis preguntado bastantes veces y que tiene que quedar claro. Estos inyectores no llevan, aunque tienen aquí una ranura en medio, no llevan ninguna junta tórica. Y tampoco, que esto es lo más importante, tampoco llevan una arandela de cobre ni de nada en la base del inyector. O sea, el inyector va metido en la camisa de la culata y hace tope en la propia camisa. No lleva ninguna arandela. Y por supuesto, no se le puede poner nada, porque entonces retrasaríamos la inyección, no tiene ningún sentido. Entonces no lleva arandela, ni lleva junta, ni lleva nada. Van apretados a 20 newtons metro, las grapas que los cogen. Ya veis que los tengo perfectamente marcados, cuál es cada uno de cada inyector, para colocarlos en su sitio. Vale, pues mirad, el motor está prácticamente terminado, es prácticamente montado entero. Quedan algunas cositas, pero voy a enseñaros lo que he hecho al final. ¿Veis? La verdad es que es un poco más... Difiere bastante de un motor Volvo Penta 2003 Turbo. Está todo mucho más accesible. Como he quitado de aquí el intercambiador de calor, el enfriador de aceite, pues hombre, está todo mucho mejor. Voy a empezar por explicar el tema de los soportes delanteros que le he fabricado. Esos, que algunos me habéis dicho, con razón, que por qué no le había puesto un nervio para reforzarlo. No se puede. O sea, en este lado todavía podría haberlo hecho, pero en este no se puede poner. Porque mirad por dónde, a ver si se aprecia por dónde pasa la tubería de la bomba. O sea, es imposible poner ahí nada. Entonces, no me preocupa. No me preocupa por varias cosas. Primero, porque está hecho con una pletina de acero de 1 centímetro de grosor. Es más grueso todavía que los soportes traseros. Los soportes traseros nunca ha habido problemas con ellos. También es una pletina doblada, pero son todavía más finos que los delanteros, que los que yo he fabricado. Luego, porque realmente es un motor que no pesa mucho, no es un motor pesado, es un motor pequeñito, ya lo sabéis, un Volvo Penta 2003 Turbo,
y es un motor pequeño que ya habéis visto que incluso lo manejamos nosotros a mano, lo sacábamos y lo metíamos. Y luego además, porque en realidad el peso, sobre todo el mayor peso de este motor está en la parte de atrás, por supuesto, pero mucho más pesa la parte de atrás que la parte de delante, porque en la parte de atrás tenemos el volante de inercia que pesa una barbaridad y tenemos también la inversora puesta en voladizo, con lo cual el peso que hay que soportan los silent block y los soportes traseros es mucho mayor que el que van a soportar los soportes delanteros, con lo cual pues no me preocupa, no creo que haya problema con estos soportes en ningún modo, ¿de acuerdo? Eso por un lado. Y luego quería enseñaros pues lo que he hecho en cuanto a los cambios más notables son pues el circuito de refrigeración, tanto el de agua dulce como el de agua salada. Ya está todo montado, con lo cual lo podéis ver. El de agua dulce faltaría, como no tengo puesta la inversora ahora mismo, pues faltaría poner la inversora. Va desde el filtro, baja a la inversora, que estaría allí colocada abajo, y luego vendría por este lateral del motor, de acuerdo, hasta la bomba de agua salada que está aquí. Esta sería la bomba de agua salada. Entonces, de la bomba de agua salada ya veis por dónde va. Viene por aquí, viene por aquí, viene a la válvula antisifón. De la válvula antisifón bajaría y entraría al enfriador de aceite, ¿de acuerdo? Y del enfriador de aceite pues saldría por detrás, a ver si puedo enfocarlo bien, por aquí, ¿veis? Aquí está la parte trasera. Saldría del enfriador de aceite para meterse directamente en el intercambiador de calor. ¿Y qué pasa? Luego, desde la salida del intercambiador de calor, que es esta, pues iría al codo de escape. Ahí está. Ese sería todo el recorrido que hace el circuito de agua salada. Ya veis que aquí está el codo de escape que he puesto nuevo de inox, que la verdad es un hallazgo. Lo del codo de escape de inox es una cosa pues muy importante a tener en cuenta. Y ahora vamos a ver el circuito de agua dulce, más bien de refrigerante, que sería de esta manera. De la bomba de agua dulce entra en la culata, en el motor, en el bloque, para refrigerar todo el bloque. Luego también va a refrigerar el turbo, ¿eh? La salida del turbo, bueno, aquí no se va a poder ver, pero entra otra vez en el bloque. Y por otro lado también sale desde el bloque y llega al intercambiador de calor, donde es enfriado este refrigerante con el agua salada, ¿vale? La salida del intercambiador de calor sería esta, que baja por ahí, esta manguera, ¿vale? De la parte inferior del... A ver si se ve mejor por aquí. La salida del refrigerante sería esta, ¿vale? Y baja directamente por ahí hasta meterse otra vez en la bomba de refrigerante. Esos serían los conductos. Hemos hecho un montón de modificaciones, porque al no tener aquí el intercambiador de calor ni el enfriador de aceite, pues ya la verdad está mucho más manejable. Falta aquí el alternador, lógicamente, pero está mucho más pues aliviado todo el tema del motor. Se puede trabajar en él mucho mejor si hubiera que hacer cualquier cosa. Está todo mucho más visible, ¿vale? Pues eso es todo. En breve arrancaremos el motor. En breve.